Muy bien, ha llegado el momento principal de este programa. El doctor Gabriel Pacheta ha trabajado como médico misionero en Etiopía, ha hecho también residencia de cirugía y estudió también medicina de estilo de vida en Estados Unidos. Nos acompaña hoy con el tema superalimentos y el poder medicinal de los jugos. Es importante señalar que al finalizar la conferencia se abrirán los micrófonos o si desean también podrían escribirnos al chat tanto de nuestras redes sociales como a través de esta plataforma, para que el doctor pueda responder las dudas que ustedes puedan tener. También pedimos que por favor apaguen sus micrófonos si aún no lo han hecho. Y entonces dejamos ya el tiempo con el doctor Gabriel. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Mariela. Es un gusto enorme poder estar con ustedes a la distancia, tal vez a miles de kilómetros, pero bueno, gracias a Dios y a la tecnología podemos estar comunicados y compartir este momento. Es lindo ver caras de amigos, y aunque sea por este medio poder encontrarnos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un privilegio siempre que podemos interactuar y compartir. Nos hace bien, nos enriquece a todos y estoy seguro que en esta mañana todos vamos a salir enriquecidos. Yo principalmente también de compartir con ustedes y de, bueno, en el momento también del diálogo, de las preguntas, aprender de ustedes también. Así que bueno, un saludo muy grande desde San Rafael para todos ustedes. Ahí pudieron ver un poquitito. El lugar donde vivimos es un lugar muy bonito. Y aquí estamos trabajando con los pámpanos para ayudar a las personas a tener un mejor estilo de vida y poder disfrutar no solo de una vida con más años, sino con más calidad, que eso también es la idea, ¿no? Y nos encanta esta iniciativa de nuestros amigos, de Edgar, de Lizzy, del equipo de la librería Vía Feliz, porque realmente es una forma de seguir expandiendo esto, ¿no? Creo que todos tenemos ese objetivo de vivir más y mejor, y me encanta que puedan tener este tipo de actividades, de reunirse virtualmente, pero reunirse y poder aprender y adquirir herramientas que después también nos sirvan y les sirvan a cada uno para compartirlos con los demás. Así que bueno, muy contento de que podamos participar juntos de esta actividad y nuevamente gracias por la invitación. Denme un segundito que voy a compartir aquí pantalla. Tengo una presentación para compartir mientras vamos. Ahí ustedes la ven. Sí, voy a poner esto así. Bien. Vamos a ponerlo de esta manera. Bien. Yo ahí ya no veo fotitos de nadie, no veo el chat, pero cualquier cosita ustedes me dicen. Si hay algo que no se ve o se corta, me avisan. Yo por ahora veo mi presentación nada más acá. Bien, como les decía, es un poco nuestro lema. Como equipo trabajamos para difundir un estilo de vida saludable. Así que creo que es una tarea desafiante, pero sumamente grata al ver a las personas haciendo ajustes en sus vidas y disfrutando de los beneficios de hacer esos ajustes y esos cambios, ¿no? Porque la realidad es que vivimos en un mundo que hoy por hoy está bastante convulsionado y vamos a decirlo de alguna manera, está raro. Estamos viviendo una situación compleja, según cada país más o menos, pero creo que está impactando a todo el mundo esta situación específica que estamos viviendo con el famoso coronavirus, ¿no? Algo tan chiquitito, pero que tanto estrago está causando. Sin embargo, y déjenme decirles, y no quiero subestimar esta situación que estamos viviendo del coronavirus, porque sé que es muy compleja, sé que en Perú la situación es compleja, en Argentina estamos entrando en ese proceso ya de cada vez más casos, hasta ahora veníamos bastante bien, pero bueno, es la curva, ¿no? que se está dando en todos lados. No quiero subestimar eso porque sé que es algo complejo. Sin embargo, ustedes saben que la principal causa de muerte en el mundo no es el coronavirus, no son las complicaciones del COVID. Cuando uno mira las principales causas de muerte en el mundo, tenemos que anualmente en nuestro planeta mueren 17 millones, alrededor de 17 millones, esta es estadística de 2 años, o sea, hoy posiblemente el número sea mayor,
pero vamos a poner ese número, 17 millones de personas mueren por año por enfermedades que se llaman enfermedades no transmisibles. Y les puse un gráfico, no sé si se alcanza a leer mucho, pero estas son las principales causas de muerte en el mundo según la estadística del año 2017. Principal asesino de nuestro planeta no es el coronavirus, son las enfermedades cardiovasculares. Infarto y accidente cerebrovascular son las causas de mayor mortalidad en nuestro planeta, seguido del cáncer. Después tenemos enfermedades respiratorias que están relacionadas con el uso del cigarrillo. Esas son las 3 principales causas de muerte en el mundo. Después tenemos una patología infecciosa, que ya dentro de otro grupo. Después tenemos las patologías relacionadas con el deterioro cognitivo, como la demencia, problemas digestivos. Y si tomamos las 10 primeras causas de muerte, 6 tienen que ver con enfermedades que se llaman no transmisibles o no infecciosas. ¿Y a qué se refieren estas enfermedades? Que son enfermedades que tienen que ver con la forma en que vivimos. Se las llama enfermedades del estilo de vida. Y esto es en el mundo, y entonces podemos decir, bueno, pero ¿cuál es la realidad de Perú, por ejemplo? Según la publicación de la OMS, esto ya tiene un gráfico de estadística por países, en el caso, esto es del año 2015, ya tiene sus añitos, ¿no? Pero vamos a tomarlo como referencia. Perú, si ustedes miran la torta que está en el gráfico de la parte derecha de la pantalla, están las principales causas de muerte en Perú, y que de alguna forma reflejan la realidad que se vive en todo el mundo. Argentina, la misma situación, Latinoamérica en general, la misma situación, y bueno, aquí tenemos específicamente Perú. Si ustedes miran, el principal asesino en Perú no es el coronavirus, son las enfermedades cardiovasculares. Y si bien hay muchas personas hoy muriendo por COVID, en Perú, en Argentina, en distintas partes, hay muchas más personas muriendo por infarto y por accidente cerebrovascular. Una cosa no quita la otra, son 2 situaciones complejas, una particular de este año, pero otra que ya venimos viviendo y que va a seguir estando con nosotros mientras siga esta situación de estilo de vida, ¿no? Principal causa de muerte en Perú, enfermedades cardiovasculares, seguidas del cáncer, casi igual. En tercer lugar, las enfermedades respiratorias relacionadas con el uso del cigarrillo, y en cuarto lugar, la diabetes y sus complicaciones. Si ustedes toman estos 4 grupos, tienen que casi la mitad de las personas que mueren en Perú son por enfermedades no transmisibles, por enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Entonces, es una realidad fuerte, pero que es importante conocer para saber que hay cosas para hacer. Así como hay cosas que podemos hacer para prevenir los contagios del coronavirus, el aislamiento, todas las medidas de higiene, que son importantes, bueno, hay cosas que podemos hacer para que estas patologías no se manifiesten en mi vida, en mi familia y en mi entorno, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego lo que ya les vengo mencionando varias veces, que es el estilo de vida. Uno se puede preguntar, ¿qué es el estilo de vida? Y posiblemente ustedes ya han escuchado esto, entonces ya saben lo que es. Tal vez algunos nunca escucharon el concepto de estilo de vida. Pero básicamente nuestro estilo de vida es la forma en que vivimos, ¿sí? Es lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y por ponerlo en otras palabras, es la suma de nuestros hábitos. Hábitos son prácticas que tenemos día a día. La suma de esas prácticas, de esos hábitos, determinan mi estilo de vida. Y acá les puse algunos aspectos, algunos hábitos que tienen que ver con la formación de un estilo de vida. Y estos hábitos, depende de lo que hagamos, pueden ser buenos o pueden ser malos. Mi alimentación puede ser buena, si es buena, tiende a que tenga un estilo de vida saludable. Si mi alimentación no es buena, si mi alimentación es mala, mi estilo de vida se va a ver reflejado en enfermedad. Lo mismo pasa con la actividad física, con el ejercicio, pasa con el descanso, con las horas de sueño, no solo cuando duermo, a la hora que me acuesto, el tipo de descanso que tengo, también juega un rol importante. Habitualmente, y esta es una realidad que se ve en todos lados, donde hemos estado, lo hemos visto, es que la gente relaciona estilo de vida con alimentación. Y sí, juega un papel fundamental la alimentación. Pero mi idea también en esta mañana es que puedan llevarse el concepto de que estilo de vida no es solo alimentación. La alimentación es un pilar muy importante, pero no es lo único que hace a que yo sea una persona saludable. Entra el ejercicio, entra el descanso,
entra si tomo agua o si no tomo agua, ¿sí? La hidratación también es un hábito que puede ser saludable o no. ¿Qué tipo de sustancias consumo? ¿Evito aquellas sustancias que me hacen mal? Hablábamos de las enfermedades que tienen que ver con el uso del cigarrillo. ¿Estoy expuesto al tabaco de forma activa, de forma pasiva por las personas que me rodean? Bueno, eso también hace a hábitos y hace a mi estilo de vida. ¿Hago cosas al aire libre? Bueno, ahora con esto de la cuarentena uno está un poco más limitado, tal vez uno no pueda salir tanto, pero si tienen la posibilidad de moverse al exterior, de salir a hacer ejercicio al aire libre, a pasear, aunque sea a una plaza, a un espacio verde, háganlo porque eso también hace a hábitos saludables. Y no solo eso, sino las relaciones interpersonales, cómo me relaciono con mi familia, con mi entorno cercano, con mis amigos, cómo me relaciono con las personas con las que entro en contacto, también determinan cómo va a ser mi estilo de vida, ¿sí? Esto ya entra en el plano emocional, pero que es muy importante, ¿no? Cómo manejo el estrés, cómo manejo mis emociones, también son hábitos. Cómo es mi vida espiritual, también. Somos seres integrados, no podemos separar el aspecto físico del aspecto emocional, del aspecto espiritual, ¿no? Está todo unido, y si hay una cosa que está débil o fallando, va a afectar indefectiblemente a las demás. Por eso quería traer de alguna forma este concepto general de entrada para mostrarles que el estilo de vida no es solamente la alimentación, hay una serie de factores que se suman para que eso sea una realidad. Pero bueno, hoy sí vamos a hablar de este aspecto importante que es la alimentación, y dentro de la alimentación vamos a tocar un tema, dos temitas vamos a tocar dentro de esto que les decía que es tan importante como es la alimentación. Y vamos a hablar de superalimentos, ¿sí? Tal vez escuchando esta expresión, se ha hecho muy frecuente, muy común en los medios en los últimos años, no hace mucho, tal vez 2, 3 años atrás, es como que empezó a surgir esto, ¿no? Viene de antes, ¿sí? Este es un concepto que se acuñó bastante antes, pero que se ha explotado en los últimos 5 años, vamos a decir así. Entonces, si ustedes buscan una definición en algún libro científico, en algún estudio científico, no van a encontrar una definición científica de superalimentos. Y eso es importante marcarlo. No es un concepto, vamos a decir, científico, o no hay una definición científica de lo que es un superalimento. Pero sí se habla o se conoce de alimentos o grupos de alimentos, ¿sí? Que se conocen porque tienen componentes o compuestos que son sumamente benéficos para la salud, o que tienen tal vez componentes en mayores concentraciones que otros alimentos, y sabemos que son buenos para nuestra salud. Por ejemplo, son alimentos en un alto valor nutricional, o son lo que también se usa mucho el concepto de densos en nutrientes, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter un poquito en esto, pero quiero de alguna forma sentar ese precedente de que no existe un superalimento, que uno coma solamente eso y pueda vivir solamente comiendo eso. Ese es otro concepto que quiero que hoy nos llevemos eso. No existe el superalimento en el que uno lo coma únicamente y pueda obtener todo lo que necesita. Pero hay alimentos que tienen mayores concentraciones que otros, y por eso entran dentro de este grupo que se lo denomina habitualmente superalimentos. Y es interesante porque la legislación europea desarrolló un concepto no de superalimento, pero ellos hablan de novel food o alimentos nuevos o nuevos alimentos. Y es interesante, y eso me gusta, porque si ustedes ven en los últimos años han explotado un montón de alimentos que no se conocían, y por eso se los llama novel, se los llaman nuevos. Y son alimentos que son nuevos para lo que es la alimentación tradicional de Occidente, la comida que hoy es más común, ¿no? La comida alta en refinados, alta en grasas, alta en carbohidratos simples. Son alimentos que son un poco nuevos para ese tipo de cocina, o para la antigua cocina del viejo mundo, ¿no? de Europa. Son alimentos principalmente que provienen de Asia y que provienen de Centro y Sudamérica. Por ejemplo, ¿qué entra dentro de esta calificación de nuevos alimentos? Quinoa, que para ustedes no es nada nuevo, es algo que está arraigado en la cultura sudamericana y sobre todo ahí en Perú, pero que para el mundo occidental tradicional, para el viejo mundo europeo, por decirlo así, su influencia culinaria, esto es algo nuevo, ¿no? Y que es un alimento muy rico en nutrientes.
entra la chía, la quinoa, un montón de alimentos que han explotado, ¿no? Y eso es lo que se llama novel food, ¿no? Alimentos que están introduciéndose al mercado, que se están descubriendo que tienen muchos nutrientes y que no eran comunes hasta este momento. Entonces, esto es algo más técnico, pero por ahí está bueno saberlo y entenderlo. Y cuando ustedes miran el libro, este es un libro en el que trabajamos con un amigo que es el Dr. Winston Craig. Él es un gran investigador, es el principal investigador de este libro. Él tiene un doctorado en nutrición, ha trabajado mucho tiempo como docente en Estados Unidos, está muy involucrado en la creación de las guías de alimentación vegetariana y 100% vegetariana en Estados Unidos. Entonces, una persona de mucha experiencia, de mucha trayectoria y de mucha investigación, ¿no? Y con él hemos trabajado en este libro. Mi aporte ha sido el menor en esto, pero me gustó mucho trabajar, y en el libro Superalimentos se plasma un poco esto, y me gusta pensar y en Superalimentos porque ustedes, si lo ven, van a ver que hay, es un libro de fácil lectura, es un libro con algunos términos más científicos, pero en realidad es para cualquiera de nosotros que lo pueda leer, muy interesante, y el concepto es ese, que hay nutrientes fundamentales. Más que comidas, hay nutrientes importantes, y si ustedes recorren el libro van a ver que se habla de una variedad de alimentos, no se habla de 2 o 3 superalimentos, sino que se habla de una variedad de alimentos que tenemos a disposición, algunos dentro de estos grupos Nobel, y otros que son ya tradicionales, pero que a veces son un poco descuidados, ¿no? Y yo les decía, si ustedes si tuviéramos o buscaríamos un superalimento, que comiéramos de eso y pudiéramos estar con todo lo que necesitamos, en realidad tendríamos que remontarnos al Génesis, a la creación del mundo, y ahí veríamos que Dios estableció un montón de alimentos, pero había un árbol específico, y eso dice en Génesis 2:9, que Dios plantó un huerto, y en el huerto puso un árbol que era el árbol de la vida. Y ese árbol evidentemente tenía todos los nutrientes que el cuerpo necesita para vivir, porque era el que le generaba la vida, o la vida eterna a Adán y Eva, ¿no? No me voy a meter en este tema, pero evidentemente ese era un superalimento literal. Sin embargo, cuando entra el pecado y Dios saca el huerto del Edén de la tierra, queda vigente lo que él había establecido en Génesis 1:29, en el capítulo anterior, que Dios da originalmente como plan de alimentación a las personas, lo que dice Génesis 1:29, dice: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Evidentemente, el plan original de alimentación era una alimentación basada en plantas. Y hoy ese concepto se está reflotando, y mucho, y con evidencia científica que lo respalda, que es lo que llamamos un plant-based diet, ¿no? Una alimentación basada en plantas. Que no es solamente no comer productos de origen animal, no, es incorporar la variedad de productos del reino vegetal que tenemos a nuestra disposición, porque ahí está la fuente de los distintos nutrientes que necesitamos. Entonces, si uno tiene que pensar en una alimentación que aporte lo que el cuerpo necesita para tener salud, vigor y tener más años, bueno, una alimentación basada en plantas es muy buena. Y hay muchos mitos dentro de esto, de que pueden faltar ciertas cosas. Yo no me voy a meter tanto en eso, porque es un tema largo y que está buenísimo, pero no nos da el tiempo para eso y no es el objetivo, ¿sí? Pero es muy interesante poder escarbar un poquitito y meterse en este tema, ¿sí? Y esto lo traigo a colación porque creo que también es fundamental en el momento de la historia en que vivimos. Tal vez 100 años atrás no hubiéramos hablado de esto, o 200 años atrás no era un problema, pero hoy esto es un problema en nuestra sociedad. Porque no solo hemos alejado un poco de ese plan original de alimentación, sino que el mercado, el consumismo, ha generado una variedad tan grande de productos, e incluso la nutrición ha cometido. Hace un tiempo estaba en una clase, y el profesor decía, un doctor en medicina y en nutrición, él decía: el pecado capital de la nutrición es confundir alimento con consumible. Consumible es cualquier cosa que pueda entrar en nuestra boca, pero no todo lo que ponemos en nuestra boca necesariamente es un alimento.
¿Y a qué voy con esto? Les pongo un ejemplo así gráfico para que ustedes vean. Esto es un alimento versus un consumible. Si hay algo que me encantó, muchísimas cosas me encantaron de nuestro tiempo ahí en Perú, pero me impresionó la cantidad de papas que tienen. Acá en Argentina tenemos la papa blanca, la papa negra, dependiendo si está con tierra o no. Dos variedades de papas y listo. Ustedes ahí es impresionante, creo que ni sé cuántas son, pero tomemos la papa, por ejemplo. La papa es un alimento, ¿no? Que uno lo obtiene en la naturaleza y lo puede utilizar como tal, y eso es un alimento. Ahora, ¿qué ha pasado en el mercado? Se agarraron esos alimentos, se los procesa, se los ultraprocesa. Hoy hablamos de alimentos ultraprocesados, porque un alimento relativamente procesado sería tomar la papa y, por decir así, agregarle algunos condimentos, freírla, eso ya sería un alimento procesado, pero un alimento ultraprocesado es una papa que se la cocina, se la procesa y se le agregan un montón de productos para lograr texturas, consistencia, sabores, como por ejemplo las papas Pringles o las papas fritas, ¿no? Yo tuve una época de mi vida en la que nos tocó un tiempo de estar en Estados Unidos hace ya 10 años por lo menos con unos amigos, y creo que nos comíamos cada uno un tubo de Pringles por día. No les puedo explicar lo mal que nos hacía, pero nos encantaba. ¿Por qué? Porque a la papa le agregan un montón de cosas para hacer que en tu paladar, en mi paladar, eso tenga un sabor, una textura ideales, ¿no? Y que uno quiera comer todo el tiempo eso. Eso es un consumible, eso no es un alimento. Porque si bien aporta algunos carbohidratos, algunas grasas, tiene más productos agregados que el producto natural en sí. Y esa es la realidad en que vivimos hoy, a la que estamos expuestos todos, porque esto ha llegado hasta países que uno ni se imagina, ¿no? Esto está en todos lados. Cambiar los alimentos por consumibles. Consumible es cualquier cosa que entre en nuestra boca, pero no necesariamente es un alimento. Y lo traigo a colación porque creo que es algo importante, ¿no? Porque se nos ha ido mezclando todo esto, y hoy creemos que cualquier cosa que comemos nos alimenta, y no es necesariamente así, ¿sí? Porque alimentos tenemos una gran variedad. Yo acá puse un poquito, muy a grandes rasgos, cómo más o menos se lo clasificaría. Tenemos el grupo grande, o las principales fuentes de nuestros nutrientes, que se llaman macronutrientes, que son los más grandes, que son tres: los carbohidratos, o hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, ¿sí? Carbohidratos, por ejemplo, vienen de todo lo que son los cereales, vienen de lo que son frutas y verduras. Las proteínas, por ejemplo, vienen de las legumbres, ¿sí? De algunos cereales integrales. La quinoa, por ejemplo, es muy rica en aminoácidos. Y las grasas vienen de las semillas, vienen de los frutos secos, como las nueces, las almendras, si hablamos del mundo vegetal. Si hablamos del mundo animal, no hay carbohidratos básicamente en el mundo animal, lo que hay son proteínas, por ejemplo la carne, el huevo, y grasas, ¿no? Los lácteos, que también tienen proteínas. O sea, básicamente los productos de origen animal aportan grasas y proteínas, y los productos de origen vegetal aportan los tres tipos de macronutrientes. Y también tenemos lo que se llaman micronutrientes, que están en menor cantidad, en menor concentración en los productos, en los alimentos, que son las vitaminas, seguramente escucharon hablar, la vitamina A, D, E y K, que se llaman liposolubles porque se disuelven en grasa. Tenemos la vitamina C y todo el complejo B, B1, B2, B3, B5, B9, B12, que son C y B, son hidrosolubles, se disuelven en agua. Y después tenemos los minerales, que también son importantes, ¿no? Han escuchado hablar del hierro, del calcio, del zinc, del potasio. Minerales que son fundamentales para que nuestro cuerpo funcione bien. Estos se llaman micronutrientes, ¿sí? Y también tenemos lo que se llama la fibra dietética, que la fibra solamente está en productos de origen vegetal. Nada en el reino animal contiene fibra, ¿no? Entonces, la fibra dietética viene del mundo vegetal, ¿sí? Y es fundamental, ¿por qué? Porque hace que nuestro intestino trabaje bien, hace que, como un regulador para la liberación de la glucosa, del azúcar en sangre, de los nutrientes a la sangre, actúa como regulando para que no pase de más, y que lo que sobra se elimine por la materia fecal. Y a su vez la fibra dietética es
vamos a decir así, es lo que alimenta a nuestros bichitos, es lo que alimenta a nuestros microorganismos. Ustedes saben que en todo nuestro cuerpo tenemos una gran cantidad de microorganismos, eso se llama flora o microbiota. Esa microbiota es una combinación de distintos microorganismos que son incluso más que nuestras propias células, y el intestino es un gran reservorio de esta microbiota. La fibra es el alimento para que esa microbiota funcione adecuadamente. Por eso es importante incorporar una buena cantidad de fibra en nuestros alimentos. Y hay un grupo más de estos micronutrientes que están en muy pequeñas cantidades y que el cuerpo en realidad los necesita en muy pequeñas cantidades, pero que son fundamentales. Y ahí me voy a abocar un poquitito en los minutos que tenemos por delante. Y que de hecho el libro Superalimentos habla mucho, mucho de eso. De hecho, uno de los títulos iniciales eran Los fitoquímicos y tu futuro, porque es algo que descuidamos. Si ustedes buscan en internet hay mucha información acerca de macronutrientes, de vitaminas, de minerales, y poco a poco empieza a haber más acerca de fitoquímicos, ¿sí? Sustancias que están en todo el mundo vegetal, por eso se llaman fito, fito viene de plantas, son químicos que están en los vegetales, frutas, verduras, cereales, no en todos los que son vegetales, y que tienen funciones específicas en la planta y funciones específicas en nuestro cuerpo. Y a mí me resulta sumamente interesante, aunque son tan pequeños y los necesitamos en tan pequeña cantidad, pero que juegan un rol tan importante en nuestra salud. Y vamos a decirlo de alguna manera, estos son parte del componente de fitoquímicos, de superalimentos, ¿no? Los superalimentos tienen que ver no solo por los macronutrientes, sino también mucho por los fitoquímicos. A ver, ¿a qué nos referimos con fitoquímicos? Acá puse algunas ideas. Son sustancias que tienen actividad fisiológica, que cuando entran a nuestro cuerpo generan distintas reacciones. ¿Sí? No es que entran y así como entran salen a nuestro cuerpo, sino que realmente actúan en nuestro organismo. Es interesante porque con las investigaciones se ha ido descubriendo, y hoy hay se habla casi de 25.000 fitoquímicos distintos en el reino vegetal. Principalmente están en las frutas y las verduras, aunque también las encontramos en las legumbres, en los cereales, en los frutos secos, en las semillas. O sea, están en todos y en cualquier producto de origen vegetal. Y es interesante porque estos fitoquímicos son los que de alguna forma protegen a la planta y de alguna forma también son los que le dan características particulares a los frutos o a las hojas o a la parte que comamos de las plantas. Por ejemplo, son los encargados de darle color, de darle sabor, de darle olor, ¿sí? Esas cosas tan particulares de cada planta, y a mí me impresiona muchísimo, ¿no?, la creatividad de Dios en eso, pero cuando uno va, un tomate tiene una textura particular, muy distinta al pimiento, que uno podría decir son parientes y son parecidos, pero son muy distintas las texturas, los olores, los sabores. A una berenjena, son de la misma familia a nivel vegetal, pero son completamente distintas. ¿Por qué? Porque tienen distintas concentraciones de fitoquímicos. Los fitoquímicos le dan el color, el sabor, el olor, pero también le dan ciertas características que hacen que las plantas sean más resistentes a los microorganismos, a los insectos, a los animales. Algunas le dan un sabor más amargo y hace que los animales no les llame tanto la atención comerlo, y a veces a los hombres también. ¿Se entiende? O sea, el fitoquímico le da esa particularidad a cada fruto, a cada planta, porque cada uno tiene concentraciones distintas de fitoquímicos. Si una planta tuviera todos los fitoquímicos, uno dice, bueno, ¿cómo ese color solamente? Pero en realidad vamos a ver que cada color tiene asociado distintas funciones. Y ahora vamos a ver eso en un momento nada más. ¿Cuál es en nuestro cuerpo? Eso en la planta, ahora en nuestro cuerpo. ¿Cómo funcionan los fitoquímicos, por ejemplo? Funcionan como antioxidantes. Y estoy seguro que escucharon hablar o escucharon esta palabra, antioxidantes. Ahora les voy a mostrar en un poquito una imagen qué es esto de antioxidantes, ¿no? Pero básicamente lo que hacen estos antioxidantes es cuidar nuestro ADN, proteger nuestro ADN, el ADN de las células, haciendo que estén menos expuestas a oxidación, a estrés
ese ADN y por lo tanto que puedan aparecer mutaciones. Y como esas mutaciones, distintas patologías, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Esa es una función sumamente importante de los fitoquímicos, nos ayudan con el proceso de desintoxicación de nuestro cuerpo, fortaleciendo el sistema inmunológico. Es muy interesante la cantidad de cosas. Y esto es un poco lo que les decía con respecto a lo del efecto antioxidante. Envejecer, envejecemos todos. Eso es así, es un proceso natural en todos nosotros. Ahora, hay personas que envejecen mucho más rápido que otras, y ahí entran varios factores, no solo la genética. ¿Sí? La genética no es el único determinante. De hecho, el estilo de vida juega un rol más fuerte que la genética, eso se llama epigenética y epigenómica. Entonces, ¿qué hace que una persona envejezca más rápido? Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, hay unas sustancias que se llaman radicales libres. Yo no los quiero marear con tantos nombres, pero bueno, para que darle un poquitito el contexto. En nuestro cuerpo continuamente se están produciendo radicales libres, que ustedes lo pueden ver ahí en el gráfico como una bolita roja. Esos radicales libres son sustancias que se producen a partir del oxígeno, y son sustancias que son muy inestables, y que, como es inestable, trata de estabilizarse, trata de como de calmarse, vamos a hacerlo así, como si fuera que está muy alterada y necesita calmarse. Entonces, para poder calmarse, va a otra molécula y le roba un electrón. Esto es una cuestión más química, ¿no? Pero le roba un electrón y con eso esa molécula se calma. Pero altera a la siguiente que le robó el electrón, y entonces el electrón, o sea, esa siguiente molécula le roba a otra, y cuando se empieza a hacer una reacción en cadena, ¿no? Una le roba a otra para calmarse, y entonces empieza a haber un robo continuo de moléculas, o sea, de electrones a las siguientes moléculas, y eso va haciendo que se genere lo que se llama un estrés oxidativo. Toda esa alteración que se produce en las moléculas genera estrés. Como cuando estamos estresados, que estamos como alterados, bueno, eso pasa a nivel molecular, y eso va haciendo que aumente muchísimo el riesgo del daño del ADN, como ven ustedes ahí abajo en la esquinita derecha, ¿no? Se va haciendo un daño a nivel de las distintas partes de la célula, sobre todo la mitocondria, y entonces eso permite o predispone a las mutaciones genéticas que hacen que aparezcan enfermedades, y a su vez hace que el proceso del envejecimiento sea mucho más rápido. Esa es la parte negativa, y estos son los radicales libres. En cierta medida, algo de radicales libres necesitamos, pero no mucho. El tema es que generalmente por nuestra alimentación, por factores ambientales como la contaminación, el estrés, distintas situaciones hacen que produzcamos muchos más radicales libres de lo que el cuerpo puede manejar. Y ahí es donde entran en escena los antioxidantes. Por ejemplo, los fitoquímicos. Hay otros antioxidantes, la vitamina E, la vitamina C, el zinc, el selenio, pero acá estamos hablando de fitoquímicos, ¿no? ¿Qué hacen los fitoquímicos? Acá están representados como una bolita amarilla. Hagan de cuenta que hacen como una barrera cubriendo a las otras moléculas, para que cuando venga la bolita roja, que es el radical libre, y le quiera robar un electrón a la molécula, en realidad lo que hace es se encuentra y se choca con el radical libre, con el antioxidante, y entonces el radical libre se roba un electrón, se calma, y el antioxidante, en vez de alterarse, también es como que se desnaturaliza y se pierde. Es como que la única función es entregarle lo que quiere el radical libre para que se calme, pero no se altera y no sigue esa secuencia en cadena. Entonces forman como una capa protectora, vamos a decir así, para que los radicales libres choquen y no alteren la molécula, sino que como que vamos a decir así, se entregan su vida, hacen una expiación de ellos por los radicales libres, para cuidar a la molécula. Muy interesante, ¿no? Entonces juegan un papel protector. Y hace no mucho tiempo, un laboratorio de investigación en Estados Unidos, en Baltimore, publicó unas listas de antioxidantes o de alimentos ricos en antioxidantes por sus vitaminas, por sus minerales y por sus fitoquímicos. Y acá yo les puse los top 10 de las verduras y de las frutas. Y es muy interesante, si van de abajo hacia arriba,
ustedes pueden ver la berenjena, el maíz, la cebolla, el pimiento rojo, la remolacha o betarraba, depende del lugar, cómo se la llame, el brócoli, y aquí entran varias familias de las coles. Las coles son muy ricas en antioxidantes dentro del mundo vegetal, pero el rey, el king de los antioxidantes, es el ajo. Así que, si quieren tomar nota y decir, ¿hay algún alimento que es el rey de los antioxidantes en el mundo vegetal, en las verduras? El ajo. ¿Sí? El ajo es el que por lejos tenía muchísima mayor concentración de antioxidantes que los otros. No porque los otros sean malos, no, pero es como que el que más tenía. Y dentro de las frutas, los reyes de las frutas son los arándanos. ¿Sí? Ustedes pueden ver que hay ahí cítricos, muy ricos en vitamina C, hay kiwi, que también es muy rico en vitamina C, ciruelas, uvas, pero sobre todo lo que más tiene son lo que se llaman las berries, las bayas, frutillas, frambuesas, moras, y los arándanos son los principales que concentran mayor cantidad de antioxidantes dentro de lo que son las frutas. Muy interesante. Entonces, ahí tienen ya dos alimentos que ustedes dicen, si quiero tener antioxidantes, tengo que incorporarlo. Bueno, ajo y arándanos no le van a errar. Muy ricos en antioxidantes. Y yo les hablaba de que los fitoquímicos le dan el color, dentro de otras cosas, a las frutas. Y fíjense, y acá les voy a hacer un pequeño repasito en los próximos minutos, de, por ejemplo, el color que aporta, o por lo menos un fitoquímico que tenga que ver con cada color, dentro de lo que conseguimos en la naturaleza. Los alimentos rojos, ¿sí?, que tienen ese color rojo intenso, vamos a tomar principalmente el tomate. El tomate es un alimento de que desde niños sabemos que es rojo, ¿no? Pintamos el tomate rojo. Bueno, es rojo en todo, no solo la piel, sino que toda su composición. ¿Qué es lo que le da ese color rojo? Es el licopeno. ¿Sí? El licopeno, como ustedes pueden ver ahí, es ese fitoquímico que le da ese color y textura característico. Pero que también están en el pomelo rojo o rosado, en la sandía y muchos otros vegetales y frutas de color rojo. ¿Para qué ayuda el licopeno? Si ustedes tienen que acordarse, licopeno, piensen en dos cosas. Es un excelente ayudante en el cáncer de próstata, para prevenir principalmente, y también para tratar, y en el cáncer de mama. Entonces, en los hombres y en las mujeres, los dos principales cánceres son el de próstata y el de mama. Bueno, el licopeno actúa a ese nivel. En otros también, pero es principalmente lo que es próstata en el hombre y mama en la mujer. Y es interesante porque uno, al comerse un tomate, está incorporando una gran cantidad de licopeno, pero incluso al cocinar, por ejemplo, el tomate, concentramos la cantidad de licopeno. Entonces no es que solamente tenemos que comerlos crudos, si bien para mí es excelente y no tendría que faltar crudo, también es importante la variedad, ¿no? Y cocinar el tomate aumenta la concentración de licopeno. Puede haber algunas cosas que se pierdan, pero a nivel de licopeno, la concentración aumenta en su cocción, ¿sí? Entonces, primer color rojo, dado por el licopeno principalmente, acuérdense, fundamentalmente para cáncer de próstata y cáncer de mama. Ustedes ahí pueden ver otras cosas más, incluso hasta afectaciones cardíacas, pero principalmente recuerden eso. Próstata, principalmente, y mama, ¿sí? Rojo morado, que ya es un color un poquito más intenso, y ahí tenemos lo que hablamos, muchas de estas bayas, de estas berries, están dentro de este grupo. Las ciruelas, las uvas de color, obviamente no las uvas blancas, sino las uvas moradas, incluso la manzana entra acá, son ricas en flavonoides, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que acordarse de este color rojo-morado, tienen que acordarse de flavonoides, que es una familia de fitoquímicos sumamente importante en la realidad que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque protegen nuestro corazón. Son dentro de los principales fitoquímicos que cuidan nuestro corazón, ¿sí? Entonces, evitar coágulos, que es algo muy común, ¿no? Muchos de los infartos, creo que casi la principal causa de infarto y de ACV es por coágulos que se generan y que tapan la arteria. Bueno, los flavonoides ayudan a que nuestra sangre sea más fluida, circule con mayor facilidad y que forme menos cantidad de coágulos, ¿no? O que disminuya el riesgo de formar coágulos, y también juegan como un papel protector sobre las arterias de todo el cuerpo y principalmente del corazón.
Entonces, rojo, morado, flavonoides, corazón, ¿sí? Salud cardiovascular. Anaranjado, ahí vamos poniéndonos un poquito más pálidos. Anaranjados, zanahoria, mango. Si hay algo que disfrutamos con Brendy, nos encanta, nos apasiona el mango. Cuando estuvimos allá en Perú en 2 oportunidades, las 2 veces, nos sacamos ganas de comer mango. Así que aprovechen ustedes que pueden, disfruten. Acá no, en esta zona de nuestro país no se consigue fácilmente. Pero bueno, zanahoria, mango, calabazas, son ricos en algunos carotenos. Principalmente, acuérdense del beta-caroteno, ¿sí? Y el beta-caroteno tiene mucho que ver con la salud de la piel, ¿sí? Por eso es importante por la piel. Tiene mucho que ver con la vista, ¿sí? Por eso yo cuando era chico mi mamá me obligaba a comer zanahoria y me hacía el chiste, me decía, tenés que comer zanahoria porque vos alguna vez viste un conejo con lentes. Era un chiste, pero en realidad el beta-caroteno y los alfa-caroteno tienen mucho que ver con la salud de la vista también. Pero también tienen mucho que ver, y se ha visto científicamente, que protegen al pulmón contra el cáncer de pulmón. Y eso es muy interesante, porque se vio que el beta-caroteno protege contra el cáncer de pulmón. Y se hizo un estudio, dijeron, bueno, si comerse una zanahoria protege contra el cáncer de pulmón, ¿por qué no separar el beta-caroteno y darle a la persona un concentrado de beta-caroteno, y con eso, no solo a los tabaquistas, sino a las personas en general, le podríamos ayudar a que no se desarrolle el cáncer de pulmón? Y es interesante porque se les dio suplemento de beta-caroteno a las personas y tuvieron que suspender el estudio científico porque el beta-caroteno aislado por sí solo aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón. Muy distinto a lo que esperaban los científicos. Entonces, lo que se vio es que el beta-caroteno en su composición original, combinado en las frutas y verduras, es un factor protector. Sacándolo y tratando de sintetizarlo y dándolo como un suplemento, aumentaba el riesgo, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de comer todos estos alimentos en su formato más original posible, ¿sí? Porque ahí obtenemos como la combinación de los distintos nutrientes y fitoquímicos. Así que ese es color anaranjado más pálido, más tirando a amarillo, que entran mucho ahí los cítricos, ¿no? Las mandarinas, las naranjas. Bueno, las 2 frutas que a mí me encantan son el mango, de las frutas más tropicales, y de los lugares donde estamos nosotros, que es más frío, el durazno, y acá hay unos duraznos exquisitos. Bueno, y la papaya, o acá le dicen mamón, la papaya también es muy buena, ¿no? ¿Qué nutrientes aportan estos colores? Varios fitoquímicos, pero lo que se llaman critosantinas y terpenos, que tienen no solo una función anticancerígena, sino que principalmente ayudan en 2 cosas: en cuidar nuestro tubo digestivo, ¿sí? Evitar que aumente la acidez y que aumenten las úlceras gastrointestinales, y por otro lado también se ha visto que tienen un efecto, se llama hipolipemiante, que ayudan a bajar el colesterol. Entonces, estos colores anaranjado, amarillo, es importante para proteger también el corazón, por decirlo de alguna manera, bajando el colesterol, y para proteger también el tubo digestivo, ¿sí? Cambiamos en el espectro de los colores, cambiamos ahora al amarillo-verde, que es un verde pálido, vamos a decir así, un verde medio amarillento. El maíz, que ustedes también ahí tienen una variedad impresionante de maíz, que están buenísimos, pero también entra en la palta, que también nos sacamos las ganas cuando vamos a Perú nos sacamos las ganas de comer muchas cosas ricas. Pero bueno, la espinaca, la palta, algunos tipos de melón, el maíz, son muy ricos en luteína. Luteína, acuérdense de esa palabra, y luteína, fundamentalmente junto con la zeaxantina, son fitoquímicos que cuidan nuestros ojos, cuidan nuestra retina, cuidan nuestro cristalino, ¿sí? Cuidan las distintas capas de nuestro ojo. Entonces, comer una buena cantidad no solo es importante para las personas que tienen antecedentes de problemas de vista, sino también para las personas a medida que van pasando los años y se da la degeneración propia, ¿no? Del envejecimiento a nivel de la mácula, a nivel de la retina. Bueno, estos son alimentos que juegan un papel protector sobre nuestros ojos, ¿sí? Acuérdense, comer luteína, comer zeaxantina, alimentos amarillo-verde, es como comer directamente para cuidar los ojos, ¿sí? Entonces, recuerden de esto también. Verde intenso, color verde intenso, son ricos en sulforafanos, ¿sí?
sulforanos, sulforafanos son distintos componentes que están principalmente en estos alimentos. Y acuérdense, las coles y el brócoli y el col rizado, el kale, juegan el papel fundamental. Son sustancias netamente anticancerígenas, ¿sí? Los sulforafanos, por eso el brócoli y el col rizado se los usa tanto en personas con patología tumoral. Y les voy a dar un detalle práctico con respecto al brócoli, porque seguramente ustedes lo comen más cocido que crudo, acá es más común eso. Si lo pudieran comer crudo, es riquísimo. Ustedes lo cortan en chiquitito, finito, y eso lo mezclan en una ensalada, y le da una textura y un sabor muy rico. Crudo es la mejor forma, porque cuando lo mastican, los sulforafanos se activan, y entonces entran al cuerpo y actúan. Ahora, cuando uno lo cocina directamente, muchas de estas sustancias se neutralizan, se pierden, vamos a decir así. Entonces, ¿qué podemos hacer para, si no quiero comerlo crudo y quiero cocinarlo, qué puedo hacer? Bueno, lo que se ha visto es que hay dos cosas que se pueden hacer. Una es picar el brócoli, cortarlo en pedazos más chicos, porque en ese proceso de picarlo, el sulforafano se activa. El problema es que si lo pongo enseguida al hervir o en la cocción, el sulforafano se pierde. Pero se ha visto que si uno lo troza, lo pica, lo corta, y lo deja reposar al menos 30, 45 minutos idealmente, el sulforafano se activa y muchas otras enzimas se activan, se sellan, y después cuando uno cocina, no se pierden. Entonces, recomendación, si van a cocinar el brócoli, primero córtenlo, déjenlo reposar unos 45 minutos, mientras hacen otra cosa, y después lo cocinan. Y ahí van a estar obteniendo todos estos fitoquímicos que son tan importantes, ¿sí? Es interesante, pero son pequeñas cosas que podemos hacer, ¿no? Y si no, también agregar semillas de mostaza. Se ha visto que en la cocción hace que las enzimas se activen. Bien, color verde, sulforafano, anticancerígenos por excelencia. Blanco, ya nos decoloramos un poco, pero porque no tengan un color específico no quiere decir que no sean importantes. De hecho, el blanco es un color. Y hay una serie de fitoquímicos, los organosulfidos, que están principalmente en la familia de lo que llaman los allium, que es el ajo, la cebolla y todas estas familias de estos vegetales. Les dije, el ajo es el rey de los antioxidantes, ¿no? La cebolla es familiar también. La cebolla es muy buena, por ejemplo, para los pulmones, ¿sí? Y tiene un montón de ácidos que actúan a nivel bronquial y es muy bueno para cuidar los pulmones. Pero, por ejemplo, el ajo, comiéndolo crudo, tenemos todos los efectos que, por ejemplo, si ustedes ven la lista y dice combatir infecciones. Si es crudo, combate infecciones. Si yo lo paso por un proceso de cocción, sea cual fuere, pierde la propiedad de antimicrobiano, pero no pierde las propiedades de anticancerígeno, no pierde las propiedades de regulador de la presión arterial, y lo usamos mucho en las personas con hipertensión, y también no pierde las propiedades hipolipemiantes, que quiere decir que bajan el colesterol y los triglicéridos. Entonces, cocinado, no necesariamente pierde esas capacidades, ¿sí? Entonces está bueno tenerlo en cuenta, y yo diría casi que deberíamos comer diariamente. Un poco a veces lo que nos limita a estos alimentos es el sabor o el olor, ¿no? La halitosis que generan. Pero bueno, hay distintas técnicas, comerlo con perejil puede ayudar, y aparte comerlo toda la familia es importante para que entonces nadie se ponga mal porque el otro tiene olor, no todos tienen el mismo olor. Bien, y color azul morado, pasamos al rango también del azul, que acá entran lo que les decía, los otros reyes de las frutas, que son los arándanos, pero entran también las berenjenas, las uvas, las cebollas moradas, todo lo que tenga ese color intenso. Tienen varios componentes, varios fitoquímicos. Las antocianinas y el resveratrol es súper conocido en la uva principalmente, son fundamentales para fortalecer el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, hay estudios que han dicho que consumir vino con las comidas fortalecía el músculo cardíaco, le hacía bien al corazón.
Bueno, en realidad no es el vino, sino es la uva, ¿sí? El resveratrol de la uva. Lo que tiene el vino es que por un lado fortalece, pero por otro lado el alcohol debilita el músculo cardíaco, entonces como que tiene esa contraposición. En cambio, comer uva, tomar el jugo de uva sin fermentar, aprovechamos el resveratrol completamente y por lo tanto cuidamos nuestro corazón. Y ya por último, color marrón, que son principalmente semillas y cereales acá. El lino o la linaza, creo que es uno de los principales exponentes de estos, nos aportan lignanos, que son muy importantes para cuidar, por ejemplo, el colon. Acá en Argentina, una causa muy común de, por decir así, un tipo de cáncer muy común es el cáncer de colon, por el alto consumo de carne. Bueno, los lignanos, por ejemplo, las semillas de lino, aportan estos fitoquímicos que son importantes para cuidar el colon, por la acción propia de estos lignanos, pero también por la cantidad de fibra que ayuda a regular la función del intestino, ¿no? Y aparte la fibra y estos lignanos hacen que baje el azúcar en sangre, tiene un efecto antiinflamatorio porque están asociados muchas veces a ácido graso omega 3, tienen que ver también con balance hormonal, o sea, tienen varias funciones, no solamente protección contra el cáncer. Entonces, si tuviéramos que resumir, no podemos decir que hay que comer un color y agarrarse de ese para alimentarnos solamente de uvas, que son buenas para el corazón, o solamente con ajo, no. La idea es poder combinar colores, y por eso me gusta esta expresión que dice, come un arcoíris cada día, ¿sí? Que nuestros platos sean arcoíris, donde podamos ver la combinación de los distintos colores, y por lo tanto, estar aprovechando estos distintos fitoquímicos que nos van a estar actuando, que van a estar ayudando a nuestro cuerpo y actuando en partes muy específicas. Y muchas veces la gente piensa en bajar de peso comiendo menos, y en realidad no es comer menos, sino es comer mejor, ¿no? Es comer bien, sabiendo qué comer y qué combinar, no es tanto una cuestión de calidad. Bien, y un par de minutitos solamente mencionarle esto, ¿y qué de los zumos? Está bueno, yo lo uso bastante con mis pacientes, no como tratamiento único, sino como complementación, ¿no? Yo creo que los zumos son una buena herramienta, de hecho, ahí seguramente Edgar Liz y el equipo de la librería les va a mostrar este libro, yo lo uso siempre, lo tengo ahí en mi consultorio, que es el doctor Pamplona Roger, un médico español de mucha experiencia, y tiene muy buenas herramientas para sacar el provecho de los jugos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un zumo, un jugo, un extracto de frutas o verduras o la combinación, estamos perdiendo ciertas sustancias. Porque uno, por decir así, rompe la fruta y saca el líquido por un lado y saca la fibra por otro. Y con las fibras se están yendo algunos minerales, se están yendo algunas vitaminas, aunque principalmente minerales. Solo que en el jugo se están concentrando en las fibras se van principalmente minerales y en el jugo se están concentrando más vitaminas y fitoquímicos. Entonces, si uno quiere incorporar una cantidad un poquito mayor de fitoquímicos y ciertas vitaminas o ciertos componentes, puede complementar su alimentación con algunos jugos específicos, ¿no? Y como puse acá algunos puntos importantes en esta diapositiva. Son un buen complemento para una alimentación variada y equilibrada, ¿sí? Sirven para complementar, no para reemplazar. No es que voy a pasar de comer una ensalada, ¿sí? O comerme frutas, a vivir solamente a jugo verde, o en vez de ensalada, o en vez de comer frutas, tomo solo jugo de naranja. En vez de comerme las naranjas, siempre tomo solo jugo, ¿no? Tenemos que combinar las dos cosas, y se complementan, ¿no? Yo creo que cuanto más podamos comer los alimentos en su formato original, mejor. Los jugos son una complementación, son una ayuda que podemos tener para esta alimentación. Siempre lo importante es una alimentación variada, un arco iris, ¿sí? Y equilibrada, que eso da para todo otro tema, ¿no? Los zumos ayudan también en los procesos de desintoxicación propios del cuerpo. Hay personas que dicen, hay que tomar zumos, los zumos detox, que están muy de moda, para que el cuerpo se desintoxique. O sea, el cuerpo se desintoxica constantemente porque Dios puso en nuestro cuerpo un hígado, 2 riñones, puso la piel, puso los pulmones, ¿se entiende? Que son órganos de filtración que están todo el tiempo trabajando.
lo que hacen estos zumos es ayudar en ese proceso, no es crear un nuevo proceso que el cuerpo no hacía, sino es los procesos que ya están, el cuerpo, los zumos lo potencian y mejoran eso, ¿no? Entonces, son un potenciador o una terapia ayudante de los procesos propios que el cuerpo genera, ¿no? Y también se lo puede ayudar como tratamiento coadyuvante en ciertas patologías. Hay ciertas patologías, y ahora le voy a mostrar, por ejemplo, dos zumos que pueden ser útiles en dos casos particulares. Y ahí lo último que les pongo es muy importante también, porque no son la única fuente o no son la única forma de obtener nutrientes y de obtener fitoquímicos. Como les decía, para mí es más importante comerme la naranja que tomarme el jugo, por decirlo de alguna manera. Comer la uva que tomar el zumo. ¿Sí? Hay gente que toma esto de los zumos y lo hace como su única herramienta de vida, y no podemos vivir en base a una dieta líquida. ¿Sí? Quiero que eso quede claro. Los zumos son bárbaros y son una herramienta muy grande, una complementación excelente, pero no es pasar a dejar la ensalada por un jugo detox. ¿Está bien? Eso es importante. Y acá le puse dos zumos, por ejemplo, para simplemente mencionarlos. Por ejemplo, el zumo de remolacha o betarraba, no recuerdo cómo le dicen en Perú, pero creo que remolacha. Es muy rica, la remolacha, la betarraba es muy rica en nitratos, y los nitratos lo que hacen es vasodilatación. Generan óxido nítrico, y el óxido nítrico dilata las venas, las arterias principalmente, y eso es muy bueno para bajar la presión arterial, que generalmente tiende a tener una vasoconstricción. Entonces el jugo de remolacha es muy bueno para el hipertenso, porque ayuda a que los vasos se dilaten y eso de por sí baja la presión. No es para que el hipertenso deje de tomar la medicación hoy y empiece solamente con jugos. Yo creo que es una complementación entre alimentación, actividad física y jugos como algo para ayudar. O por ejemplo el zumo de zanahoria, aparte de concentrar algunos carotenos que son buenos para la vista, para lo que decíamos del pulmón, también se ha visto que juegan un papel protector a las arterias. No bajan el colesterol, pero ayudan a que el colesterol no se pegue tanto en las arterias, y por lo tanto prevenir la aterosclerosis, que es la principal responsable de los infartos y los ACV. Entonces, por ejemplo, un zumo de remolacha, de betarraba, un zumo de zanahoria, es algo fácil de hacer, solo se necesita un extractor de jugo, y pueden complementar mi alimentación y aportarme beneficios. ¿Sí? Entonces, los zumos creo que son una herramienta que nos pueden ayudar y puede ser muy útil en muchos casos. Para cerrar y no cansarlos más, vuelvo a esta diapositiva, vuelvo a este punto. Nuestro estilo de vida se forma por la suma de hábitos. Todo esto que yo le mencionaba acerca de los alimentos, de los fitoquímicos, de cuidarse en nuestra alimentación, tratar de no comer, vamos a decirlo así, porquerías que encontramos en cualquier lado, juega un rol importante. Es el primer punto en la lista, pero hay una sumatoria de cosas que es importante tener en cuenta. No solo qué como, sino hago ejercicio, y los dejo con este desafío para que ustedes se pregunten cómo está su estilo de vida, cómo está mi alimentación, cómo está mi actividad física, ¿hago o no hago ejercicio? ¿Lo hago regularmente o lo hago cada vez que me acuerdo? ¿A qué hora me acuesto? ¿Duermo bien? ¿No estoy durmiendo en las noches? ¿Tomo agua? ¿No tomo agua? ¿Estoy consumiendo sustancias tóxicas? ¿Estoy fumando? ¿Estoy tomando alcohol? ¿Estoy tomando cafeína? Cosas que pueden afectar nuestro cuerpo. ¿Salgo al aire libre? ¿Tengo esa posibilidad o no? ¿Cómo están las relaciones con mi familia, con mi entorno? ¿Cómo estoy manejando el estrés de toda esta cuarentena, de toda esta situación que estamos viviendo? ¿Qué emociones se generan en mi mente? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? Todo esto hace un conjunto que es nuestro estilo de vida, y eso va a determinar que tengamos salud o que estemos enfermos. Bien, esto de alguna forma fue muy rápido el panorama en cuanto a esto. Creo que da para hablar mucho, es un tema muy extenso y a mí me encanta, pero bueno, por cuestiones de tiempo, de hecho no sé cuánto, creo que me pasó un poquito de lo que habíamos hablado con los chicos, perdón, pero son temas que da para hablar bastante. Muchísimas gracias, doctor Gabriel.
Y bueno, en estos momentos vamos a entonces dar espacio a las preguntas que ustedes puedan tener. Como les mencioné, pueden activar sus micrófonos o escribirnos al chat en esta plataforma, como ya hemos estado recibiendo algunas preguntas. Y bueno, una pregunta que recibimos fue, ¿cuánta cantidad de fitoquímicos podría comer tanto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena? Miren, los fitoquímicos, como son lo que llaman micronutrientes, no está medido en cantidades, como por ejemplo la proteína, que tendría que ser, por ejemplo, alrededor del 15% de nuestra alimentación, o carbohidratos. Los fitoquímicos no hay una cantidad medida, porque con que uno coma una variedad, como les decía, si ustedes en sus comidas, ustedes incorporan algunas frutas, semillas, incorporan legumbres, en otras comidas incorporan verduras, ¿se entiende? Y van variando durante el día, ustedes van a tener lo que necesitan, nunca van a tener sobredosis, porque el cuerpo, estas sustancias generalmente son hidrosolubles, entonces lo que el cuerpo no necesita lo elimina. Se puede ir con la orina, se puede ir con la materia fecal, pero no van a tener una sobredosis de licopeno, por decirles así, ¿no? O de resveratrol. El cuerpo va a eliminar lo que necesita. Lo importante es que ustedes lo incorporen, pero no hay una medición de decir, bueno, tengo que comer 5 uvas para incorporar la cantidad suficiente de resveratrol. Como es tan pequeña la cantidad que el cuerpo necesita, con que ya tengamos esos productos en nuestra alimentación, ya estamos tranquilos. Por eso vuelvo a insistir en este concepto. Lo importante es comer variado, ¿sí? Que haya colores. Y no hace falta comer todos los días las mismas combinaciones. Ustedes pueden ir variando los colores. Un día pueden comer uva, otro día pueden comer arándanos, otro día... ¿Se entiende? No tiene que estar todo todos los días. El concepto es una alimentación colorida. Si ustedes tienen de los distintos componentes, cada día van a tener todo lo que necesitan. ¿Está bien? Muy bien, otra pregunta que nos hicieron fue, Jessica nos dice, muy interesante el tema, muchas gracias. Mi pregunta es si el zumo de remolacha para el hipertenso tiene que ser solo de remolacha o puedo combinarlo con zanahoria u otra verdura. Sí, ahí es donde uno puede combinarlo. Para la hipertensión, ya solamente utilizar la remolacha ya le va a hacer efecto. Si ustedes lo quieren combinar, por ejemplo, el apio también es bueno para la hipertensión. Entonces, combinar remolacha con apio es una buena combinación. Si quieren combinar remolacha con zanahoria, van a tener el efecto a nivel cardiovascular, pero también van a potenciar la absorción de hierro, entonces va a ayudar con otros factores. Entonces, vamos a decir así, de base la remolacha remolacha sola es excelente para el hipertenso. Si ustedes le quieren combinar otras verduras, por ejemplo, como el apio, como la zanahoria, están agregando beneficios que va a afectar positivamente otros sistemas también. Catherine nos pregunta, luego de comer frutas, ¿después de cuánto tiempo puedo comer la comida más consistente? Si comiera al inicio del día, por ejemplo. Mirá, en nuestra práctica lo que hacemos es, no separamos las verduras, o sea, las frutas de los otros alimentos. Porque nosotros por ejemplo, el desayuno para mí, un desayuno consistente y concreto debería ser en algún cereal, algún fruto seco, frutas, semillas. Y con eso combinado no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita, necesita tener tiempos de procesamiento de alimentos y tiempos de descanso también. Si uno come, deja pasar mucho tiempo, a ver, una cosa es decir, pasan 10, 15 minutos, no es tanto porque el proceso de digestión se está haciendo. Hay personas que separan mucho una comida de la otra, por decir, separan la fruta 1 hora, 30, 40 minutos del desayuno o de la siguiente comida, y lo que están haciendo en realidad es sobrecargar el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo entra con un proceso de digestión, cuando necesita avanzar dentro de ese proceso le llega más comida y es como que vuelve, y lo que se hace es que la comida, en vez de estar 3, 4, hasta 5 horas en el estómago, puede llegar hasta 9 o 12 horas, según evidencia científica, y todo ese tiempo que la comida queda en el estómago, que no debería, es lo que produce distintos procesos de fermentación y, bueno, complica la parte de la digestión. Entonces,
nosotros la forma de trabajar es que las frutas sean parte del desayuno, ¿no? Por ejemplo, un desayuno muy bueno sería avena con frutas, con algunas nueces o almendras, con alguna semilla, y eso ya tendrías un muy buen desayuno para comenzar el día. Gracias, doctor. Mireya nos pregunta, ¿qué pasa si consumo las frutas cocidas? No hay problema. Eh, a ver, como les decía en un momento, para mí lo ideal es combinar, o sea, que no sean ni solamente cocidas, o sea, y ni solamente crudas todo el tiempo, ¿se entiende? O sea, no hay problema si uno, más ahora, bueno, por lo menos acá en invierno hace bastante frío, entonces uno como que a veces no le llama tanto comer todo el tiempo la fruta fresca. Entonces hacer alguna compota, hacer alguna comida con frutas cocidas, puede ser. En el proceso de cocción es importante recordar que algunas vitaminas y minerales se pueden perder, algún fitoquímico se pueden perder y otros se concentran. Por eso cuando uno combina y unos días come crudos y algún día come cocido, estás potenciando algunas y en algunos casos perdiendo otras, pero que si comes crudo después las recuperas. Entonces, creo que lo importante es la combinación de las dos cosas. No irse ni al extremo de no comer nada cocido, pero tampoco irse al extremo de comer todo cocido, ¿no? Entonces, no hay problema en hacerlo, porque ciertos fitoquímicos se concentran, como les contaba del tomate, por ejemplo, pero que no sea la única forma de incorporar la fruta, ¿sí? Elizabeth nos pregunta, ¿qué alimento sería bueno para el cerebro, sobre todo para los estudiantes cuando están en épocas de estrés por algunos exámenes? Bien. Eh, bueno, como les decía, ¿no? Las frutas en general son un alimento sumamente bueno para el cerebro, pero también hay algunos cereales, la avena, generalmente estudiantes, como en esta situación que nos comentaba, eh, los estudiantes suelen estar bajo mucha presión y mucho estrés, ¿no? Y la avena se ha visto que aparte de ser un buen alimento, también tiene un efecto sedativo, entonces aporta nutrientes, es estimulante del sistema nervioso, pero a la vez relajante, ¿no? O sea, estimula el trabajo neuronal, pero sin pasarse de estrés, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, la avena es un muy buen alimento para incorporar, para incorporar. Las semillas, como por ejemplo la semilla de zapallo, también es muy buena por su fuente de zinc, de selenio, entonces yo lo incorporaría. Germen de trigo es un producto que también se consigue y que es muy rico en el complejo B. El complejo B es fundamental para el sistema nervioso, ¿no? Sobre todo B1, B6, entonces germen de trigo sería un buen suplemento. Todos los días una cucharada de germen de trigo, por ejemplo, en el desayuno, aporta muchísimo para el cerebro. Las nueces también, no solo a nivel cardiovascular, sino en el cerebro también pueden ser una buena fuente, ¿sí? La linaza, por los omegas, también es importante. Son distintos alimentos que estaría bueno consumir. Y también, por otro lado, tratar de evitar lo más que se pueda, por ejemplo, los productos con cafeína, que a veces los estudiantes los usan para poder estar despiertos, para poder estimularse y pasar las noches a veces estudiando, pero todo ese estímulo lo hace a base de deteriorar nuestro sistema nervioso. Uno puede tal vez pasar toda la noche despierto, pero el rendimiento disminuye mucho. ¿Por qué? Porque afecta a nuestro sistema nervioso. Entonces, no solo incorporar alimentos, sino también evitar, y yo les diría evitar casi por completo las bebidas cafeinadas, ¿no? Café, té, mate, guaraná, son distintos componentes con cafeína. Y para una mujer embarazada, ¿hay alguna contraindicación o recomendación para un embarazo y parto saludable? Siempre en el embarazo lo que está muy bueno es distintas vitaminas, como por ejemplo la vitamina, la B9 o el ácido fólico, ¿no? Eso hace a un buen desarrollo del feto, del bebé, ¿no? Entonces el ácido fólico y en sí el complejo B, porque todas las vitaminas junto con el ácido fólico que son del complejo B, hacen a un buen desarrollo del sistema nervioso del bebé, ¿no? Entonces, incorporar legumbres, ¿no? Como lentejas, porotos o frijoles, garbanzos,
sí, soja, son buenos, buen aporte de ácido fólico. Las verduras de hoja verde, ¿sí? También aportan buenas cantidades para un buen desarrollo del bebé, ¿no? Más que para cuidado de la salud materna, es más que todo para el buen desarrollo del bebé, que obviamente hace a la salud materna también, ¿no? Y bueno, las semillas son un factor muy importante, ¿no? A tener cuidado, a utilizar en la mujer embarazada. Y sí, tratar de evitar mucho digamos, el consumo de alimentos ricos en sodio, o altos en sodio, con sodio agregado, ¿no? A veces uno en el afán de incorporar ciertos nutrientes, o fitoquímicos, o vitaminas, se toman suplementos nutricionales. Y no tengo nada en contra de los suplementos, pero muchas veces se toman suplementos para no querer, porque uno no quiere comer tanta cantidad de frutas y verduras, ¿no? Entonces, ahí uno entra en el riesgo de incorporar demasiado de los nutrientes, de esos vitaminas y minerales, incorporar demasiada cantidad porque están concentrados, y ahí también puede venir mucho sodio, distintos nutrientes que pueden aumentar la presión, por ejemplo, durante el embarazo, y que no sería bueno, ¿no? Ni por la mamá ni por el bebé. Entonces, mi propuesta es comer más de todos los alimentos en su formato original para no tener que recurrir a suplementos, por ejemplo. Excepto, como les decía, el ácido fólico, que en algunas mamás es necesario suplementarlo, ¿no? Y es importante sobre todo en el primer trimestre. Jessica nos dice, las comidas producen efectos visibles en los estados de ánimo de los individuos. En estas épocas, ¿qué tipo de alimentos deberíamos tener como infaltables en nuestra dieta diaria? Uh-huh. Sí, es impresionante cómo nuestra alimentación impacta, ¿no? Eh, Somos lo que comemos. Hay un refrán que ya se acuñó hace más de un siglo. Somos lo que comemos, y los alimentos que incorporamos van a reflejarse en nuestro ánimo. Por ejemplo, la serotonina es un neurotransmisor que se produce en nuestro cerebro, en la glándula pineal, y es lo que hace que tengamos ánimo. Es lo que hace que cuando empiece el día nosotros tengamos ganas de hacer cosas. Cuando la serotonina está baja, uno está decaído, y eso es muy común en las personas con depresión. En depresión la serotonina está baja. Entonces, por ejemplo, alimentos que aumenten la cantidad o la producción de serotonina son importantes. Por ejemplo, alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un precursor de la serotonina. Entonces, alimentos que nos aporten este aminoácido es muy importante. Por ejemplo, la soja, y cuando uno come el tofu, que es un derivado de la soja, incorpora una buena cantidad de triptófano. Remolacha, así como le decía para la presión, bueno, en este caso también, algunos cereales integrales aportan triptófano. La banana aporta triptófano. Entonces, este tipo de alimentos son buenos para nuestro estado de ánimo. Y como les decía, también evitar, por ejemplo, insisto en esto, ¿no? Evitar, sobre todo en estas épocas donde uno tiende a estar más irritable por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque tal vez estoy encerrado y no estoy haciendo lo mismo que hacía antes, bueno, con más razón, evitar los productos ricos en cafeína, porque empeoran esa parte de nuestro ánimo. Entonces, comer más cosas que favorezcan un buen ánimo, pero sin que no sean irritantes para nuestro sistema nervioso. Entonces, vuelvo a un concepto. Ustedes, si tienen que acordarse algo de la charla de hoy, de este momento, es este. Variedad, ¿sí? Comer variedad. Si ustedes se preocupan por que cada día haya una variedad de alimentos, frutas, verduras, cereales integrales, semillas. En semillas entra la linaza, la chía, el amaranto, la kiwichas, ¿no? Entra el sésamo, la amapola, un montón de semillas. Bueno, no hace falta comer todas todo el tiempo, pero si ustedes van variando en los distintos días distintas semillas, bueno, comer de eso. Después, en cereales, avena, arroz integral, quinoa, ¿sí? La quinoa es un alimento sumamente rico en nutrientes, ¿no? Entonces, incorporar quinoa, frutos secos, nueces, almendras, maní, es importante.
Si ustedes incorporan una variedad de estos nutrientes, cada día no les va a estar faltando ni los macronutrientes ni los micronutrientes. Otra pregunta que nos ha llegado, me gustaría saber sobre el betacaroteno. Usted menciona que el suplemento isolado no ayuda contra el cáncer. ¿El mismo vale para el jugo de zanahoria a diario? No, porque digamos, en el jugo de zanahoria, si bien concentramos un poco el betacaroteno, no lo concentramos a niveles tóxicos como fue en el experimento. En el experimento, sin saber que eran niveles tóxicos, se concentró, o sea, lo único que se le dio a los participantes era betacaroteno. En el jugo de zanahoria todavía, si bien ya no tenemos fibra, todavía hay una combinación de sustancias que nivelan o actúan para que el betacaroteno siga siendo efectivo, pero sin pasarse a un nivel, por decirlo así, tóxico, ¿no? Entonces, en el jugo de zanahoria no habría problema. Obviamente uno no se va a tomar 3 litros de jugos de zanahoria cada día. Estamos hablando de, si lo vamos a tomar diariamente, un vaso grande de jugo de zanahoria está bien, no hay problema. En esto también hay que ser temperantes y no excederse en las cantidades, ¿no? Pero un vaso de jugo de zanahoria no va a generar una dosis tóxica en absoluto, sino que van a ser dosis adecuadas para nuestro cuerpo. Nisi de Roque nos pregunta si es recomendable consumir el cacao. El cacao es toda una cuestión. ¿Por qué? Yo le voy a dar mi postura. El cacao tiene bastante antioxidantes, ¿sí? Se ha demostrado que es un alimento alto en antioxidantes, pero es muy rico en la familia de la cafeína. Principalmente teobromina. De hecho, el nombre científico del cacao es teobroma cacao, que de ahí viene la palabra teobromina, que es esta sustancia. Son 3 sustancias: cafeína, teobromina y teofilina. Esas 3 sustancias son muy estimulantes para nuestro sistema nervioso, irritantes para el tubo digestivo, sacan el calcio de los huesos, varios efectos negativos. Entonces, si vos me preguntás, el cacao, bueno, te doy la misma opinión que con el vino. El vino, por un lado, puede fortalecer al músculo cardíaco por el resveratrol, pero por otro lado, el alcohol le hace daño. Entonces, prefiero evitar esto y usar la uva sola, y voy a tener mucho más nutrientes. Bueno, en el cacao también. Tiene antioxidantes que son buenos por un lado, tiene estas sustancias, la teobromina, que es negativa por otro lado. Entonces, prefiero dejarlo de lado y utilizar otros alimentos ricos en antioxidantes, pero que no tengan sustancias perjudiciales. Muy bien. Lady Llanos nos pregunta si el jugo de plátano, huevo y avena es bueno consumirlo como desayuno. No había escuchado nunca de ese desayuno. Trato de imaginarme. Jugo de plátano, huevos y avena. Sí. Mira, la avena y el plátano en sí son excelentes desayuno. El huevo es una buena fuente de proteína, eso no lo vamos a discutir. También es un aporte alto de colesterol, ¿no? Entonces, tal vez yo sugeriría un buen desayuno, siguiendo esa línea, es el plátano, la avena, y la proteína en todo caso la incorporaría a través de algunos frutos secos, ¿no? Más vale un aporte de nueces, que va a aportar proteína, que va a aportar grasas saludables, sin colesterol, o almendras, ¿sí? O castañas de cayú o anacardos, también es una buena fuente, ¿no? Entonces, reemplazaría eso si vos me preguntás como algo ideal, ¿sí? Junto con alguna fruta, junto con alguna semilla, ese sería un desayuno súper completo. Pero bueno, digamos, si no está la opción de reemplazar esa proteína, por decirlo así, no estaría tan mal, ¿sí? A eso voy. Pero la avena y el plátano, excelente. Nosotros, de hecho, lo usamos generalmente en nuestros desayunos. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos, si es que ya no hay más, sería si es bueno consumir pan, ya que aquí en Perú nos encanta. Ah, acá en Argentina también, ¿eh? Somos del club. Eh, sí. A ver, ¿cuál es el tema?
hay gente que me pregunta, ¿el pan engorda? Entonces yo le digo, el pan no engorda, engorda el que lo come. Un mal chiste, ¿no? Pero bueno, no, el pan en sí no es un problema. El tema es con qué está hecho el pan. Y en Argentina, por ejemplo, el problema más grande del pan es que es pan de harina blanca. Es básicamente harina blanca, levadura, agua, sal, y en algunos casos le ponen grasa. Ese pan, ese sí no es bueno para nuestra salud. ¿Por qué? Porque es básicamente glucosa y gluten. Al no tener fibra, porque la harina refinada pierde su fibra, el salvado, que es la fibra, se va. Entonces ese pan, básicamente lo que hacemos cuando lo comemos, es que a la sangre, desde el intestino, pase muy rápido el azúcar y el gluten, y sobre todo el azúcar, que hace un pico de glucosa, genera que el cuerpo no pueda manejar tanta cantidad de azúcar junta. Entonces manda una alarma a todo el cuerpo diciendo, el azúcar nos supera, y el cuerpo lo que hace es producir más insulina para tratar de bajar eso. Solo que la insulina lo que va a hacer es, para bajar los niveles de glucosa, tiene que hacer algo, resolver la situación, y entonces lo que va a hacer es en el hígado transformar esos carbohidratos simples en triglicéridos, que se van a depositar en el hígado, facilitando la formación de hígado graso, y que se van a depositar en el cuerpo, que es lo que uno ve como los rollitos que le decimos, son triglicéridos depositados. Entonces, por eso uno engorda cuando come pan, porque uno dice, ¿pero qué? Si esto es puro, es harina nada más. No, es tanta glucosa junta que el cuerpo tiene que de alguna forma manejarlo, y lo que hace es depositarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese pan no es saludable. Ahora, si ustedes hacen el pan integral y ponen harina integral, avena, no sé, distintos tipos de harina, aunque tenga un poquito de harina blanca, pero si tiene principalmente fuentes de fibra, como es la avena, como es la harina integral, la fibra juega como un regulador dentro del cuerpo y hace que nunca pase demasiado a la sangre, sino que hace que se libere paulatinamente, y eso hace que uno se sienta satisfecho, que llegue bien a la siguiente comida, y también hace que el cuerpo no lo guarde esto en triglicéridos. ¿Por qué? Porque lo que sobra, en vez de entrar al cuerpo, directamente se va con la fibra en el intestino. Entonces, el pan no es malo, siempre y cuando sea pan integral. Y obviamente no comer en exceso, porque si como en exceso, bueno, también obviamente fuente de calorías y no es tan bueno, pero comer pan integral de forma moderada no es una mala práctica. Agradecemos profundamente entonces al doctor Gabriel Pacheta nuevamente, y deseamos verlo otra vez con nosotros muy pronto para que pueda de repente seguirnos hablando más acerca de salud y pueda responder algunas dudas que de repente han quedado pendientes. Amigos, si les gustó esta conferencia, les recordamos que puedan adquirir los libros comunicándose con nosotros al 983-542-197 o enviándonos un mensaje de WhatsApp al mismo número. Al igual que el comer, el beber puede causar enfermedades o sanarlas. Existen determinadas bebidas que ayudan a mejorar la salud, manteniendo nuestro cuerpo limpio de toxinas. Descubre el poder medicinal de los jugos. El nuevo libro del reconocido doctor Jorge Pamplona. Una guía práctica de jugos, licuados, infusiones y otras bebidas. Más de 300 páginas de información sobre bebidas que previenen o curan las enfermedades que nos afectan. El libro analiza diferentes tipos de bebidas: agua, jugos, licuados y batidos, leches vegetales, cócteles sin alcohol, incluyendo las bebidas perjudiciales y con inconvenientes como la leche de vaca, los refrescos, el café, el té, el mate y las bebidas alcohólicas. El doctor Pamplona informa sobre qué bebidas ingerir para la prevención y el tratamiento de enfermedades en los distintos órganos y sistemas del cuerpo, como pérdida de visión, ansiedad, hipertensión arterial, anemia, acidez estomacal, celulitis. Además, el libro contiene consejos prácticos para adelgazar a base de bebidas sin riesgos para la salud, como hacer una cura detoxo depurativa, y curas para trastornos como el colesterol,
el envejecimiento, las alergias, la depresión, la diabetes, el cáncer de mama y de próstata. El poder medicinal de los jugos contiene recetas de jugos y licuados, incluyendo información sobre las propiedades, beneficios y valores nutritivos de cada uno de los ingredientes. Que tus hijos tomen un buen desayuno cada mañana es importantísimo. Y para seguir cuidándolos todo el día, yo preparo siempre una receta de El poder medicinal de los jugos. Un buen jugo es la opción fácil y rápida para mantener saludable a tu familia. Deja que la salud entre a tu casa. Adquiere hoy el poder medicinal de los jugos. Muy bien, ya para concluir, nuevamente muchas gracias, doctor Gabriel. No sé si tendría algunas últimas palabras para decirnos. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación nuevamente, agradecerles por esto que están haciendo tan lindo. Los felicito por eso, agradecerles también a todo el público por dedicarse tiempo. Esto no es tiempo perdido en absoluto, es tiempo invertido en adquirir herramientas, y creo que a todos nos viene bien, todas las necesitamos, así que espero que sea de utilidad. Y recuerden, la salud no es una cuestión de casualidad, no es un golpe de suerte, sino que es constancia, es trabajo, es esfuerzo, pero vale la pena, porque Dios quiere que tengamos vida, la tengamos en abundancia, y bueno, nos dejó herramientas, y echar mano de esas herramientas nos puede hacer felices, vivir más años y con más salud. Así que, bueno, espero que sea de bendición para ustedes, y que sigan trabajando en su estilo de vida. Todos necesitamos hacerlo para disfrutar de la vida. Muchas gracias, doctor. Y antes de terminar, queremos invitarlos a todos ustedes para asistir el próximo domingo 19 de julio a las 10 de la mañana, pues estarán con nosotros desde Bolivia los esposos Víctor y Grelte Choroco, con el interesante tema Cultivando el amor conyugal. Así que no se lo pueden perder, este importante tema familiar. Los esperamos a todos ustedes. Y si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y síguenos también en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias a cada uno de ustedes por asistir a esta conferencia. Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.